Jimena, siéntate, hija. Ay, es que los libros, cuando usted lo tiene, primero es haciéndose una biblioteca. Por eso yo voy a pedir los míos, porque uno lo perdí y el otro. Pero necesito decir algo acerca de eso. ¿Cómo sí? Bien, hermano, vamos a comenzar este tiempo. No sé qué está sucediendo. Como que la tropa ¿Sabes lo que le pasó a la sopa? Ah. Que le agarró miedo a las clases de teoría. Hasta yo le tengo perdón. ¿O sí? No dan... No, sabes que yo siempre, yo le dije a la profesora de no tenía perdón. Ella le dice, no, que no era perfil, pero bueno, ya yo sí espero que Dios me ayude a... Porque sí son bonitas, pero hay que estudiarlas. Porque hay palabras ahí que dicen lo mismo. Sí, claro. No, pero eso, no le cojan miedo a las palabras. No le cojan miedo a las palabras que se van a estar usando, que en definitiva... Pero hay que aprender. No. Porque no sabemos de lo que estamos hablando. Sí, no, pero yo siempre voy a tratar de venir, ¿cómo se llama? Explicándole cada una de las palabras. Vamos a orar, vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por este día, por tu amor, tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Bendícenos, Señor, en esta hora y prepáranos para cada una de las enseñanzas que tú has preparado hoy para nosotros. En nombre de Jesucristo. Bien, para no dilatar, ustedes tienen una hojita ahí, vamos a hacer una pequeña preguntita ahí, escrita ahí. Es bien fácil, bien sencilla. ¿Se acuerdan? ¿Quiere que les recuerde un poquito? Para poderlos ubicar, ¿verdad? Estuvimos hablando para que tengan una idea, de los métodos de la doctrina, lo que era la teología, ¿verdad? Y la pregunta es bien sencilla. Anoten ahí en sus libros, en sus hojitas ahí. Yo espero. La pregunta trata acerca de los métodos de la doctrina. Hay muchos métodos, ¿verdad?, adjuntos, y hay 3 que son básicos. ¿Ya están ubicados? ¿Ya ves? Ya no es tan difícil. Sí, pero porque hay que estudiarlo, porque si no le... No, claro. Voy. ¿Ya están listos ya? La pregunta es sencilla. Mencione 2 de los 3 métodos básicos. De la doctrina cristiana. Mencione 2 de los 3 métodos básicos de la doctrina cristiana. Ruth, ¿qué pasa? Que te veo así. Que me quedé sin lapicero, pastor. Y Oh, ya. no tengo lapicero. ¿Ya? Disculpe, hermano, pero acabo de encontrar la lapicero. Mencione 2 de los 3 métodos básicos de la doctrina cristiana. Miren, ¿cuáles son los métodos? Las teologías. Existe la teología sistemática, que es la que estamos de alguna manera tratando. Y les mencioné 2 tipos de teología más que son básicas. ¿Se acuerdan ya? Eso, nada más. ¿Quiere más? Yo tengo la respuesta, pastor. Pero es para saber que ya no tengo nada. Espérate, tú me vas a decir ahora la respuesta cuando yo recoja las hojitas para saber si te puedo... ¿Este es para contestar ahorita? Mire, pastor, yo lo voy a pasar en un rayo. Pastor, yo pensé que esta era la tarea. ¿Qué era tarea? Sí.
¿Quién no sabía que iba a hacer una preguntita hoy? La verdad, la verdad. Todo el mundo sabíamos. Menos yo porque no estuve en la clase pasada. Usted diga que sí. Yo voy a hacer corrupto. Esta es la teología y la teología. Son tres, Mencioné una sin querer. son tres, pastor, yo se los digo. No. Deja que... Ya mencioné una, Fide, se me fue. Sí, es verdad. Déjense las digo, pastor, para sentirme como que sé ¡Oh, no! algo. Quizás esperaba una pregunta más difícil. La palabra teología Dios. No se preocupe. Claro que no. Yo también me las sé las tres, ¿oíste, Isaías? Isaías. Bueno, esas son las básicas, hay más, pero son las básicas. Ya está. ¿Ya? Ya. Mire, vamos a Ruth. 2 minutos más. No se preocupen más. Espero que sea. En serio, no se hasta calor me preocupen. entra. No se me preocupen, no se me preocupen. Ni se vayan a sentir mal, que yo sé que esto es algo nuevo para ustedes, que van a estar enfrentando y... Lo más importante de todo esto es el interés de querer aprender. Ah, no, eso se me sobra. Entonces, bien, ¿ready? Déjenme recoger las preguntitas. No se preocupe, Phil. Póngale su nombre. Pongan el nombre que no soy adivino. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjame escuchar a Isaí. ¿Ya lo puedo decir, pastor? Ya lo puedes decir ya. Ok. Teología bíblica, Teología bíblica, teología histórica histórica y teología y sistemática. teología sistemática. Yes. Ay, Ok, perfecto. parece que no escucho, pero sí escucho. Las tres para que vea que me acuerdo. De las 3 te acordaste de 2, porque una te la dije. Eso, nomás No, eso es para que todas sepa, son las teologías. Todas Sí. las teologías. para que sepa que no nomás grabo, también estoy escuchando. Ya me doy cuenta, qué bueno. Bien, hermano, hoy vamos a entonces a comenzar a hablar acerca de la doctrina de Dios. Recuerden, estos son los 3 métodos básicos que de alguna manera se hace uso de la teología, la bíblica, histórica y sistemática. Hoy vamos a estar hablando hoy y la próxima clase vamos a estar hablando de la doctrina de Dios. Y vamos a estar mirando o hablando hoy de aspectos esenciales acerca de la doctrina. Y hay una pregunta que surge, ¿verdad? Y que de alguna manera muchas personas se hacen. Y es la siguiente. ¿Quién o qué es Dios? Quiero que ustedes me digan. No lean ahí que nada de eso está bien. Para que no... Yo quiero saber lo que ustedes piensan. Bueno, yo pienso que Dios es el creador del universo, es nuestro Padre celestial, no sé si tendrá
Debe de tener más atributos, por supuesto, pero bueno, yo empezaría por ahí. Ok. ¿Correcto? ¿Quién más? El creador de todas las cosas. Creador del universo, cielo, mar y tierra. Del universo, el cielo, el mar, la tierra y todo lo que en él existe. ¿Qué es Dios? Amor. Dios es amor. Es el único y nada más. Es el único. Único que ama. verdadero. Bueno, de alguna manera las personas muchas veces, ¿verdad? Algunas descripciones acerca de Dios que muchas veces escuchamos son estas. La fuerza de la vida. Escuchamos personas decir, no, porque Dios es la fuerza de la vida, el terreno de nuestro ser, el principio del amor, la realidad última, la madre naturaleza, el hombre de arriba, otro le pone el viejito, no sé, distinto a todo lo que conocemos. Cada una de estas conceptos que las personas tienen acerca de Dios hablan de una cosmovisión que tienen. ¿Qué es cosmovisión? La manera en que miran el mundo. ¿Ok? Y de alguna manera estas cosmovisiones afectan el concepto que tienen de Dios. Por ejemplo, el monismo. Según este punto de vista existe un principio, fuerza y propósito único e impersonal que trabaja en el universo. ¿El dualismo en qué consiste? Que en el mundo existen dos fuerzas igual de poder, pero opuestas la una a la otra, el mal y el bien. Este es un concepto que utilizan mucho los orientales. El yin yang, algo así, ¿no? El yin y el yang, sí, algo así. El otro es el humanismo. Según este punto de vista, ¿quién es Dios? El hombre mismo es Dios. Recuerden que estos son puntos de vista o cosmovisiones, ¿ok? Acerca de la persona de Dios. El agnosticismo. Los agnósticos declaran que es inaccesible al entendimiento humano. O sea, ellos, por ejemplo, presentan la idea de que a Dios nunca se le va a poder demostrar que se le puede conocer. Por eso es que son agnósticos, ¿verdad? El materialismo, ¿qué es lo que creen? Según este punto de vista, la única realidad es la materia física y no tiene que ver nada con la espiritual, ¿verdad? El panteísmo, ¿han escuchado acerca de esto? Este es oye, los oídos me están zumbando. Este punto de vista presenta la idea, o sea, el panteísmo es que Dios es todo y todo es Dios. O sea, el hinduismo usa mucho el panteísmo. Por ejemplo, pueden pensar que un árbol es Dios. Y Dios es todo y todo es Dios. ¿Comprenden ese criterio? El politeísmo. ¿Quién es el politeísta? Poli, de mucho, teo, Dios. O sea, que tiene muchos dioses. ¿Los otros cuáles son? El sincretismo. ¿Quiénes son? ¿Qué es el sincretismo? Nuestras culturas latinas son muy sincréticas. Ahí lo tienen ustedes. O sea, y, no tanto en este caso la latina como la cubana. La cultura cubana es muy sincrética religiosamente. El sincretismo es la que se mezclan dioses, se esconden uno detrás del otro. Ahí desde el punto de vista o sistema filosófico pretende conciliar o combinar en una o varias prácticas doctrinales a creencias totalmente diferentes. Por ejemplo, detrás de los santos católicos, ¿qué hicieron los esclavos? Escondieron sus dioses. Estamos hablando de la cultura cubana.
africanos. Entonces, por eso es que se encuentra el fenómeno, por ejemplo, que dicen que Ochun es no sé quién, el otro no sé qué. Entonces, y mezclan o esconden de una detrás de la otra. Eso es el Sincretismo. El deísmo, según este punto de vista, Dios creó todo y permite que todo exista de acuerdo a sus leyes naturales. Sin embargo, no es inherente a la creación. O sea, ni está personalmente involucrado en ella. Este punto de vista, ¿qué es lo que dice? Creen en la trascendencia de Dios, un Dios que creó todas las cosas, creó todas las leyes naturales y ¿qué hizo? Se salió y dijo, bueno, que a partir de aquí la historia se conduzca por ella sola. Yo me voy a mantener ajeno a todo las cosas. El teísmo es el punto de vista que sostiene fielmente que existe un Dios personal que es a la vez trascendental, pero también es, ¿qué cosa? Inmanente. Inmanente, ¿qué significa? O sea, trascendente es que está por encima de todas las cosas, e inmanente es que está dentro. No, Que está personalmente involucrado en el mundo. correcto. Que no dejó la creación como la otra. a la descuidada, sino que sigue sosteniendo toda la creación, ¿verdad? Nosotros somos teístas. Nosotros tenemos el criterio teísta. ¿Y el ateísmo cuál es? Que no creen. Niega la existencia de Dios. Cada uno de estos puntos de vista, de alguna manera, representan las expresiones que tienen estos conceptos que vimos primero acerca de Dios. El testimonio bíblico, hermano, de la existencia de Dios. Y hay algo que tenemos que... después vienen ustedes en su material, tienen toda una exposición acerca del ateísmo y la fe y todos los expositores, pero no me interesa tanto tratar esto como más bien los conceptos que nosotros tenemos que tener acerca de Dios. No me interesa tanto que ustedes sepan lo que piensa un ateo. Ustedes con calma, Nosotros sabemos lo que piensan. o sea, al menos los cubanos conocemos perfectamente porque fuimos educados dentro de una cultura atea, a pulso. Era pulso el ateísmo. Pero bueno, lo que me interesa a mí que ustedes conozcan, esto igual que cuando uno va al banco. ¿Y qué identifica los banqueros los billetes falsos? ¿Por qué lo identifica? ¿Porque estudia a los buenos o porque estudia a los falsos? No. Porque estudia el bueno. Porque que le cae a uno que no sirve, dice, no sirve. Porque ha tocado tanto el que sirve. Entonces, nosotros tenemos que de alguna manera concentrarnos en lo que nos hace falta y dejar un poco, para cuando nada más nos pase por el lado lo que nos sirve, decir, oh, esto tenemos que desecharlo. El testimonio bíblico de la existencia de Dios. Si ustedes le dijeran, porque alguien le puede preguntar esto, ¿por qué estás consciente de que existe Dios? Demuéstrame que existe Dios. Yo tendría que decirle, pero bueno, ¿qué le puedo decir de otra manera que no sea personal? Yo creo que no hay manera de decirlo, no solamente creerlo, o sea, por fe sabemos que él existe. Ay, yo no, yo digo que Sí, por pero fe, alguien le dice, pero demuéstrame que existe Dios. En una conversación. No, eso no se puede. A no ser que yo le puedo decir a una persona, ¿por qué yo sí creo en Dios? Pero bueno, desde otro punto de vista no se lo podría decir. ¿Cómo es? Bien, lo primero que tenemos que hacer, saber, hermanos, con respecto al tema de la existencia de Dios, es, en primer lugar, y esto nunca debemos de ¿cómo se llama? De tener dudas. Los autores bíblicos, la Biblia no intenta, bajo ningún concepto, demostrar la existencia de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Que No intenta demostrarlo, lo da como un hecho. Ah, ahora sí. Yo me quedé así, como un hecho, sí. Es que la Biblia es palabra de Dios. La Biblia no empieza a decir no porque Dios existe, porque y empieza a dar toda una serie de argumentos. Simplemente dice existe. Nosotros tenemos que saber y tener ese criterio
bien sólido de saber que existe y punto. La Biblia lo da como un hecho, ¿verdad? Dice que el salmista rechazó la negación de la existencia de Dios de esta manera. En el Salmo 14:1 y 53:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Cómo le digo a la persona que no cree en Dios? Necio. ¡Necio! Se dan cuenta que lo da como un hecho. No se pone a decir, yo te voy a demostrar que existe Dios. No. Tú no crees en Dios, tú eres necio. Tú quieres decir, tú eres un necio. Según el autor de la epístola a los hebreos, la fe en la existencia de Dios es esencial para poder tener una relación correcta con Él. Y esto es lo más importante en lo que estamos hablando. Si yo no tengo una fe correcta en Dios, yo no voy a poder tener una relación correcta con Dios, ¿verdad? Hebreos 11, capítulo 6. Los argumentos teístas. A través de la historia, miren, el teísmo ha producido varios, o sea, los creyentes han producido varios argumentos para demostrar la existencia de Dios. Déjenme explicar algo en que la mayoría de las teologías cristianas ustedes se van a encontrar cada uno de estos argumentos. Pero estos argumentos no son bíblicos, sino son razonamientos filosóficos que incluso personas no cristianas hicieron uso. Por ejemplo, Tomás de Aquino fue quien en su Suma Teológica hizo una exposición acerca de muchos de estos argumentos que ustedes tienen ahí. Yo simplemente les voy a presentar los más importantes que quisiera que ustedes se aprendieran. Pero, ¿qué sucedió con Aquino? Aquino simplemente razonó en base a lo que Aristóteles, de alguna manera, había hecho. Él utilizó el razonamiento de Aristóteles para llegar a estos argumentos. Son pensamientos filosóficos. ¿Me estoy explicando? Son válidos para, ahora les voy a decir mi criterio muy personal. Son válidos para asentar nuestra fe, para de alguna manera entender, ¿verdad?, cómo la existencia de Dios desde un razonamiento, pero no son válidos para el trato con un ateo. Muchos creen que sí. En ese aspecto yo personalmente discrepo, porque creo que la obra se trata del Espíritu Santo. Yo no puedo demostrar, yo no estoy para demostrar nada. La criatura, ¿quién es la criatura? Para defender al Creador. Es el Creador quien se revela, es Dios quien se nos revela y quien nos hace entender. ¿Me estoy explicando? Cada uno de estos argumentos de alguna manera muestran la existencia de Dios, pero no nos conducen a una relación con Dios. Y aún así, dentro de la filosofía son rebatibles cada uno de ellos, porque la mayoría de ellos parten de un supuesto. Necesitan un supuesto, o sea, necesitan partir de una idea que ya se supone que haya sucedido. ¿Me están siguiendo? Y por eso cuando se puede entrar en una discusión filosófica al respecto, no creo que sean muy válidos para convencer a alguien que tenga buenos elementos. Pero sí, podemos hacer uso y de alguna manera nos va a alimentar a nosotros. Por ejemplo, encontramos lo que se conoce como el argumento cosmológico. ¿Están ustedes ahí? Estamos en la página 12. Y el argumento cosmológico está basado en el orden natural. E incluso hay teólogos, porque esto hace uso de la teología también natural. Hay teólogos que no aceptan lo que es la teología natural o la revelación natural, por un argumento bien interesante. Ellos dicen que cuando Dios se va a revelar,
no se revela a medias. Estos argumentos no nos llegan para conocer directamente a Dios, sino la existencia de un Dios. Y en base a su cultura y el medio donde usted está viviendo, usted puede hacerse un Dios a partir de este razonamiento, pero no tiene un encuentro con el verdadero Dios. ¿Comprenden por qué a mí no me satisface mucho? Pero bueno, son parte de las clases y quiero que ustedes lo tengan. El argumento cosmológico. ¿Qué presenta el argumento cosmológico? A ver, ¿quién lo quiere leer? Partiendo de la existencia del cosmos se deduce la existencia de Dios. Correcto. Se trata de un argumento que parte de un efecto, el cosmos, y de ahí se deduce una causa necesaria. ¿Verdad? O sea, es el argumento de causa y efecto. Causa y efecto. ¿Cuál es la causa? Dios. Dios. El efecto, El cosmos. la creación. Cuando usted mira la creación, lo ve como ese primer motor móvil, ¿verdad? Entonces, y es el argumento que utiliza justamente Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Cuando usted mira al respecto, se da cuenta que lo que está presentando es lo siguiente. Si esto existe, para podérselo ejemplificar, si esto existe, ¿por qué es? Porque Dios lo creó. No, no creo, porque alguien lo hizo. Oh, bueno. Dios le dio la capacidad al hombre para... Si el universo existe, es porque Alguien lo hizo. alguien tuvo que hacerlo. Y eso es un principio filosófico. Y es el hecho del primer motor. Si esto está aquí ahora y yo lo muevo, si se movió, ¿por qué fue? Porque alguien lo movió. Solo. Usted lo movió. Alguien lo movió. A ver, Ruth. Porque Dios es creador y nosotros somos creativos. De lo que Dios hizo, nosotros creamos las cosas. Nosotros tomamos de lo que de lo que él ya hizo ya. Correcto. Correcto. Pero el argumento está en eso. Causa y efecto. Causa y efecto. ¿Ok? Tomás de Aquino utilizó justamente en su Suma Teológica este argumento. Causa y efecto. Estamos en la página 12, 13, creo. 12. 12 final. ¿Entendieron este argumento, hermano? Oh, ve atrás, tienes que ir atrás. Para la hermana Carmen no tiene un ¿Sí? Oh, Un binder. no. libro. Sorry. Sí lo tengo, la semana que viene se lo doy. No es problema. Yo pensé que usted había venido la semana pasada. ¿Y la primera semana vino? Esta es la primera vez que viene. Ya. Por eso es que yo decía, bueno, me está faltando algo. O sea, cuando me estás hablando, no lograba. El segundo argumento que quiero presentarle, que quiero que ustedes se lo lleven, es el teleológico. Son palabras un poco raras. Miren, quiero que se aprendan estos 4 argumentos. No todo lo que dice acerca de los argumentos, ¿ok? Sino simplemente los conceptos, poderlos explicar de una manera sencilla. ¿De qué trata el argumento teleológico? El orden, la belleza y la finalidad del mundo exige entonces un Dios ordenador y diseñador. o diseñador. ¿Dónde está el concepto? También se le conoce como el argumento del relojero. ¿Verdad? Un reloj es un diseño de una maquinaria, pero esa maquinaria no pudo hacerse para que dé el tiempo perfecto. No pudo hacerse por sí sola. Tuvo que haber un ¿qué? Necesariamente un diseñador. Cuando usted mira el orden de la creación en todo el sentido de la palabra,
Cuando usted mira el orden del universo y la belleza que hay detrás, cuando usted mira el ser humano, El ser humano. cuando usted se mira a sí mismo y todo lo complejo que es, usted le cuesta trabajo decir. Y salió solo. Entonces, el hecho que hay un diseño tan perfecto, hay un orden, también exige que haya ¿qué cosa? Un diseñador. ¿Y ese diseñador quién es? Dios. Esto es lo que se conoce como el argumento teleológico. Argumento teleológico. El otro argumento que quiero que ustedes tengan es el argumento ontológico. ¿Lo tienen ahí? Vamos a cruzar, recuerden, vayan a la página 14A. Partiendo de la idea de un ser infinito y necesario, se deduce la existencia necesaria del mismo. ¿En qué consiste este argumento? Es el religioso, pastor. No, este es el ontológico. Partiendo de la idea de un ser infinito y necesario. Partiendo de la idea de un ser infinito y necesario, se deduce la existencia necesaria del mismo. El religioso es muy parecido. Okay. Porque de alguna manera hace uso de esto, pero no llega a ser el mismo. Tiene un serio problema. ¿En qué presenta esto? En el momento, y si ustedes se dan cuenta, aparte de un silogismo, ¿verdad? En el momento en que nosotros estamos pensando en que existe un Dios, se hace necesario que para poder pensar en Él, existe el Dios. Entonces parte del supuesto de la existencia de Dios. ¿Se acuerdan que le dije que uno de los problemas que tenían los argumentos era cuál era? Que partía de qué? De supuestos. Y por eso es que se le llama que son razonamientos filosóficos. ¿Ok? Son razonamientos filosóficos. Son válidos para sostener nuestra fe. Y vuelvo a repetir, a mi criterio, no son válidos. Lo pueden usar. Y Dios puede hacer el milagro, ¿no? Pero no están para convencer a nadie. No están para convencer. Mi criterio, va a encontrar que otros teólogos, e incluso el mismo material, ustedes van a ver que de alguna manera tienen un valor. Sí tienen un valor, pero no tienen ese valor para llevar hasta la persona de Cristo. Necesitas auxiliarte, ¿verdad? Esos son como eso que estudiamos en la otra clase. Como que dice aquí que estas son cosas que uno necesita para estudiar la teología, como los recursos culturales, los movimientos filosóficos, ¿no? Eso forma parte de eso. Correcto. Son argumentos que tomamos de alguna manera, y en este caso es un argumento filosófico que toma la teología para sostener sus principios. En este caso estamos hablando hoy de qué? De la existencia de Dios. Y ahí en este caso la teología hace uso de argumentos filosóficos. El otro argumento es el religioso. Partiendo de la conciencia religiosa de los seres humanos o la experiencia religiosa que existe en todas las culturas, se deduce la existencia del autor de la conciencia religiosa o el verdadero objeto de la devoción religiosa, es decir, Dios. La mayoría de las culturas tienen un Dios, ¿sí o no? Y el hecho de que todos piensen desde esa perspectiva hace entonces que uno considere si existe eso dentro de todas las culturas, entonces por ende tengo que pensar que tiene que existir un Dios. Pero volvemos nuevamente al mismo tema. ¿Me revela al verdadero Dios? Se dan cuenta que es limitado
cada uno de estos argumentos, sino que simplemente nos sirven para reforzar nuestro pensamiento, ¿verdad?, acerca de Dios. Ya. La naturaleza de Dios. Vamos a ver entonces lo que es la naturaleza de Dios, para poder entonces hacernos de alguna manera un concepto de la persona, fíjense la palabra que estoy usando, para hacernos de alguna manera de un concepto de Dios. Porque Dios no se puede enmarcar en un concepto. ¿Ok? No lo podemos hacer simplemente. Definición de Dios. Cuando intentamos aceptar la idea de quién es Dios y cómo Él es, tenemos que comenzar con una sencilla pregunta. ¿Qué hay en Dios que lo hace ser Dios? Y en otras palabras, ¿cuál es la esencia de Dios? Aunque esta pregunta es muy profunda y casi imposible de contestar, tiene que ser formulada. He aquí una forma de buscar su respuesta. Vamos a ver primero algunas definiciones acerca de Dios. Vamos a ver algunos conceptos acerca de Dios, ¿verdad? En primer lugar, aquí en esta ciudad hay muchos ¿qué? Mormones. Ahí tienen el concepto de los mormones que tienen acerca de Dios. ¿Cuál es el concepto? Dios es perfecto y elevado hombre, con un cuerpo formado literalmente de carne Y hueso. y hueso. ¿Ok? ¿Qué problema le ven a este concepto? Que no es un hombre de carne. Que lo limita a una persona. Porque Cristo es Dios. Se hizo carne. Pero lo limita a una persona. ¿Se dan cuenta? El segundo concepto, según la ciencia cristiana, ¿cuál es el problema que tiene acá? A ver, quiero que ustedes, hermano, quiero que les pregunto, yo puedo irles hablando y hablando y hablando, pero quiero que ustedes vayan razonando para ayudarles a pensar. ¿Dónde ustedes encuentran el problema en esta definición? Dios es eterno. ¿Está bien? Es el principio. Es el que ha regido todas las leyes. Es verdad. Es espíritu. Idea impersonal no puede. Correcto. Ahí es donde está el asunto. E ideas impersonales. O sea, ven a Dios como algo abstracto e impersonal. Según la confesión de Westminster, quiero que la lean. Hay un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y en su perfección, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpos, partes o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, absolutamente sabio, absolutamente santo, totalmente libre, absoluto, que obra todas las cosas según el puro efecto de su voluntad, inmutable y justo, para su propia gloria, perfecto en su honor, lleno de gracia y misericordioso, paciente, lleno de bondad y de verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan diligentemente, además de justísimo y temible en sus juicios, y que odia todo pecado y que por ningún motivo absolverá al culpable. Y que por ningún motivo absolverá al culpable. ¿Qué me dicen de esa declaración? Está bastante completa. Pero esto Él solo tiene una persona. Miren,
absolverá al culpable. No, el que es culpable, quien absorbe del culpable es Cristo. Él siempre es culpable, lo llevará a juicio. Ahora, cuando nosotros tenemos a Cristo, ya no nos mira. Esto es una definición correcta, hermano. Esto es una definición de la confesión de fe de Westminster. Fueron lo que los primeros reformadores hicieron en respuesta. Esta fue en respuesta, o sea, la confesión de fe se hizo en respuesta a un problema que hubo en Holanda con respecto al arminianismo. Los seguidores arminios comenzaron y expusieron los 5 puntos. Y ahí entonces se expuso los 5 puntos del calvinismo. Y después que se terminó ese concilio, se redactó, o sea, en ese concilio se redactó todo toda la confesión de fe. Que de alguna manera nosotros los bautistas también hemos tomado de ella. Vamos a ver entonces qué es lo que creemos nosotros los bautistas con respecto a Dios. Confesión Bautista de 1689, o la confesión de Spurgeon. Y se dan cuenta, es muy parecida. Infinito en su ser, perfección, cuya esencia puede ser comprendida por nadie, sino por él mismo. Es espíritu purísimo, invisible. Ok, esa yo le digo aquí otra diferencia. Esa es la que está ahí en el molde. Esa está aquí, ¿eh? Esa ustedes no la tienen ahí. Eso es para que nosotros veamos. Esta es la confesión de fe 1689, que de alguna manera nosotros como iglesia nos regimos por ella. Esta es la confesión de fe, si mi memoria ahora no me está fallando, lo que ustedes tienen en su libro, es la que está de hecho usando ahora los bautistas del sur. Son muy parecidas, aquí está un poco más actualizada, esta de ustedes, ahora esta es un poco más profunda a mi criterio. Esta que está aquí. Era de 1689. Puede diferenciarse en una o dos palabras, pero de alguna manera la esencia de pensamiento es el mismo. Y al final, por más cosas que usted esté hablando, nunca va a poder definir a Dios. Entiendan eso. Y para poder también comprender a Dios, tenemos que un poco que hablar acerca de, yo creo que hasta ahí yo llegué con el material. Tenemos que entender lo que son sus atributos. ¿Qué cosa es un atributo? Dale un clic a ver si yo seguí adelante. Sí, los atributos de Dios. Los atributos de Dios se revelan, o sea, para poder entender quién es la persona de Dios, tengo que conocer también sus atributos. Y vamos a ver qué cosa es un atributo. Dice que la naturaleza de Dios se revela mejor por sus atributos. Debemos de tener cuidado de qué? De no pensar en ello como algo abstracto, sino como los medios vitales a través de los cuales se revela su naturaleza. El término atributo es una aplicación a personas o cosas. Quiere decir algo que le pertenece a las personas o cosas. Si un hombre fuera despojado, escuchen esto, si un hombre fuera despojado de los atributos que le pertenecen, cesaría de ser un hombre. ¿Ok? Ya que estos atributos son inherentes, o sea, es algo que le pertenece a él, de aquellos que le constituyen a un ser humano. Un atributo, tenemos conciencia. ¿Sí? ¿Sí o no? Describe de alguna manera al hombre. El hombre tiene conciencia. Y etcétera. Cuando usted va mirando cada uno, los atributos son los que describen a la persona y quién es justamente la persona. Por lo tanto, para poder entender a Dios tenemos que mirar sus atributos porque describen quién es Dios. ¿Ok?
describen quién es Dios. Los atributos de Dios son entonces aquellas características esenciales, escuchen estas palabras, permanentes y distintivas que se pueden afirmar en cuanto a su ser. Son atributos, son perfecciones inseparables de su naturaleza y se condicionan a su carácter. Hay varias maneras de ver el tema de los atributos. Yo solo quiero que ustedes piensen o vean, ¿verdad?, a lo que se entiende como los transferibles y los intransferibles. ¿Qué significa los atributos transferibles? Los que se pueden pasar a otros. Que se transfieren, ¿verdad? Son atributos que están en Dios, pero que de alguna manera el hecho de nosotros ser imagen y semejanza de Él, también se encuentran ¿dónde? En el ser humano. Pero están los atributos intransferibles. Correcto. Son los atributos que solo le pertenecen a Él. ¿Ven? Solo le pertenecen a Él. Y ahí ustedes tienen en la página 18 una serie de atributos. Y en cada uno de estos atributos se describe, o sea, está la definición y textos bíblicos que vienen apoyando a estos atributos, ¿verdad? Después vamos a ver también un poco más, hablar un poco más en la próxima clase de los atributos, pero ya dentro de la Trinidad, como también los atributos están en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Solamente aquí estamos tratando acerca de ¿qué? De la persona de Dios. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso, el Eterno, el Creador, Ser infinito, todo. inmutable, creador. Una definición muy larga, pastor. No podemos definirlo. Es para tener una idea. Para que tengan una idea, correcto, y es lo que queremos justamente estar haciendo. Aquí tienen todos estos atributos: unidad, infinitud, eternidad, inmutabilidad, omnipresencia, soberano, omnisciencia, omnipotente, justo, amor, gracia, bondad, libre, santidad, rectitud, genuino, veracidad, fidelidad, personalidad, vida, misericordia, persistencia. Todos estos son atributos que tiene Dios y que de alguna manera describen quién es la persona de Dios. Por lo tanto, cuando vayamos a pensar en la persona de Dios, debemos también de considerar sus atributos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Han entendido hasta dónde hemos ido? Ninguna duda. A lo mejor cuando venga la semana que viene le traigo una duda, pero ahora es mucha información en muy poco tiempo. Les voy a dejar algo para la semana que viene, porque la semana próxima vamos a tener de nuevo ¿qué cosa? Una preguntita. ¿Ok? Una sencilla pregunta. Miren hoy cómo lo pudieron justamente contestar. Posiblemente la semana que viene no sepamos, ¿eh? ¿Ah? Está más complicado. Bien, no, la semana, porque les voy a decir sobre qué tienen que estudiar. ¿Les parece? Yo aquí pude apuntar lo que esté más énfasis. Sí. Bien. Quiero que ustedes estudien. Les voy a explicar por qué. Porque en todo lugar, a pesar de que vamos a estar tan acorde a este sistema de pensamiento, pero en todo lugar sí en todo examen de teología van a encontrar lo que se conoce como los argumentos teístas. ¿Okay? Quiero que estudien los 4 argumentos que le di. No quiero que se estudien más ninguno. Los 4 argumentos que les di. ¿Los marcaron los 4? ¿Sí? Estúdienlo. Yo no, porque no tengo el libro, pero y a lo mejor porque No se me preocupe, que yo le voy a dar el libro pero mañana. Dígamelos por ahora. Mañana. ¿Ah? Oh, están en video. Si usted va al video ahí, Live stream. al live stream, Por live stream. Y también va a estar en y YouTube. van a estar en YouTube.
sea que todo está... Pastor, permiso un momentito. Sí, hermano. Usted hizo más énfasis en el argumento cosmológico, ¿no? Ajá. No. No. Yo hablé de los argumentos. Le dije, yo nada más quiero que ustedes tengan esto. Hay muchos más. En el teísta. El argumento teleológico. Teleológico. El teísta. No hay argumentos teístas. Todos estos son argumentos teístas. De la existencia de Dios. El argumento teleológico, el argumento ontológico, ¿lo viste? Ontológico. Y el argumento religioso. Correcto. Eran 4, pero me falta uno. El cosmológico. Cosmológico. Cosmológico, teológico, ¿Ya? religioso. Cosmológico. ¿Se podrá estudiar eso? ¿Es mucho? No. Bueno, de que una semana tenemos tiempo. ¿Una semana? Una semana, sí, ¿no? Sí. Religioso, cosmológico. Subrayelo. Y póngale. ¡Ojo! La otra persona que iba a ir contigo allá. Estamos trabajando y se fue para la casa, pero sí me dijo que el próximo viernes iba a venir. Se fue para la casa y... No te preocupes. Cuando me refiero es que si va a ir a los próximos. Yo creo que sí, porque le acabé de hablar. Si el libro está hecho, podemos poder estudiar teleológico. Supuesto. Se murió otra vez aquí. Pero sí lo voy a poner a estudiar. Viene a los seminarios. Creo que sí, esto para que no... Correcto. Para el próximo viernes. ¿Dudas? ¿Están sin dudas? Qué bueno, nos alegramos por ustedes. Vamos entonces. ¿Se dan cuenta, hermanos, que era necesario tener una sola asignatura? Sí, es verdad, no. Con esta, argumento religioso. Porque la teología es conceptos. La teología se estudia en las universidades. Yo nunca pensé estudiar eso. Pero es que, de alguna manera, los seminarios son universidades. Ya nos dijo la semana antepasada que íbamos a determinar la diferencia entre doctrina y teología. ¿Cuál es la diferencia? No existe diferencia. ¿No es lo mismo? Hay personas que dicen que sí. Yo considero que la teología sistemática, porque no es la teología, sí existe, la semana pasada no estuviste. Existen varias teologías: teología histórica, teología bíblica, teología sistemática, y hay otras ramas también: teología pastoral, teología... Las principales son Todas las teologías. Ahora, estamos estudiando la teología sistemática. ¿Qué hace la teología sistemática? Es el estudio de las doctrinas de una manera ordenada. ¿Qué es la doctrina bíblica? El estudio de las doctrinas bíblicas. A mi criterio es lo mismo. De hecho, por ejemplo, cuando usted lee el libro de Cornell, de su teología, él lo expresa como, el libro se llama así, Doctrina Cristiana, y no justamente teología. Quizás la teología no sé, es que hoy igual. Depende ahora de la profundidad, porque existe también lo que se conoce como una teología avanzada, que va un poco más allá, donde estudia muchos conceptos también teológicos. De alguna manera yo les voy a ir dando a ustedes las escuelas de pensamiento. ¿Ok? Las diferentes escuelas yo se las voy a ir dando para que tengan una idea, porque hay veces que creemos es así y nada más que así. ¿Cuál es la última escuela que ha salido así? La última. El Movimiento para la Prosperidad. ¿Esa es la apostólica o sí, la apostólica? Es que están ahí bien ligadas. Pero como teología, la de la liberación es también la que nos ha afectado de las buenas. a nosotros. ¿De las buenas hasta qué año? No, de las buenas. Siempre hay teólogos buenos. Hoy por hoy hay teólogos excelentes. Hoy usted puede leer la teología de Gruden, por ejemplo, que es muy buena. ¿Qué año? La hora reciente. Sí, todavía está. Sí. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Pastor, una petición de una persona que nos mira por medio de las redes sociales, nos escucha. Él está pasando una depresión y unos momentos muy tristes
y nos pide que si por favor oremos por él. Él se llama Daniel Montes, es compañero de trabajo de mi esposa también. Nos pide que si podemos mantener en sus oraciones también, y en algún momento tal vez nos pueda acompañar a estar con nosotros. Vamos a orar ahora mismo. Señor, te damos gracias por tu amor, tus misericordias, porque son nuevas cada mañana, porque sabemos que tú eres el Dios trascendente, inmanente, creador de los cielos y la tierra, el infinito, que ninguna de nuestras palabras pueda describirte. Y el hecho de ser tan grande, Señor, te humillaste hasta lo sumo y mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, y te agradecemos por eso. Quiero poner delante de ti en esta hora a Daniel. Tú conoces cuál es su situación en este mismo instante. Tú conoces por lo que él está atravesando. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú traigas paz a su vida. Yo te ruego, Señor, todos nosotros unidos, clamamos para que tu Espíritu Santo obre y traiga la paz que solo tú puedes dar. Y él pueda conocer que tú eres el único y verdadero, donde aún encontramos paz y libertad. Porque tú eres el único que puede hacernos verdaderamente libres. Señor, llévanos con bien hacia nuestros hogares. Y gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Y gracias por este tiempo de poder conocer más acerca de tu persona. Te honramos y te damos gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.